No. Anoche que salí del bar. No puede ser. Exum. Esto en este programa. Me han engañado. Ahora hay juventud de locas con consolas, discotecas repletas siempre gas. Oh cielos. Cinco y 22 de la tarde y continuamos acá en Iberoamérica Vibra por la 101.9 FM de Radio U. Y bueno, como les decía en el inicio del programa, hoy tenemos una entrevista muy especial porque Celeste Polimeni nos viene a presentar esta pequeña introducción a algo más grande, pero que igualmente merece toda la atención. El sencillo Casas, y bueno, igualmente nos viene a hablar de su proyecto. Y bueno, ya nos habíamos saludado ahora al inicio del programa, pero Celeste, quería empezar porque las personas que sintonizan nuestra radio tal vez no conocen tu proyecto, entonces sí puedes presentarte, presentar tu proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, muchas gracias por tenerme acá, Jen. Bueno, yo soy Celeste Polimeni, soy cantautora costarricense. Vengo trabajando en la escena desde el 2015 más o menos. En el 2017 saqué mi primer EP con el Centro Cultural de España. Y bueno, este va a ser como mi segundo trabajo discográfico. Es ya por fin un LP largo. Y Casas es como la primera pincelada para introducir lo que va a ser este disco. Ya, bueno, después de esa entrevista vamos a escuchar Casas, entonces para que la gente que nos está escuchando pueda ver como este cambio, porque estábamos escuchando de esas canciones viejitas. Me contabas atrás de micrófonos, porque estábamos conversando un poco, que eso va a ser como una transición. ¿Vos cómo abordas las transiciones? Digamos, ¿cómo empezó esta idea de querer cambiar? No empezó como una idea, simplemente se fue dando. Bueno, mi primer EP, Solar, es mucho más, es totalmente acústico, ¿verdad? Es como una especie de folk ahí tranquilón, muy orgánico. Para ese EP junté a músicos extraordinarios, trabajé con Andrés Cordero, Franklin Noguera y Marcelo Rodríguez. Fue un disco casi que en vivo, porque me llamaron del Centro Cultural de España y me preguntaron ¿cómo quiere grabar un disco? Y yo, ok, es la otra semana. Entonces en esa semana tuve que reunir a todos los músicos, ensayar una vez, y casi que todos son first takes, entonces es casi que un disco en vivo. Y ahora pues este nuevo disco que estoy trabajando lo empecé en el 2022, ya lleva ratillo en producción. Y lo hice en México y no tiene ni un solo instrumento físico. Son puros sintetizadores, son puros sonidos electrónicos, todo está totalmente producido por mí, y trato de usar mucho también como lo que son las capas de voces, ¿verdad? Y usarlas de formas distintas, no solo como con melodías y armonías, sino también de formas percutivas. Entonces es un viaje que empezó como una exploración. Y ahí sigue. Qué chiva, bueno, varias cosas. Primero, qué chiva pensar como ya en una producción más introspectiva, ¿verdad? De voz. ¿Cómo se siente eso? Como saber que está saliendo como 100% de voz. Es una locura. Como bien visceral, ¿no? Como trabajar con todo tu equipo y ponerle como ahí tu corazón, tu mente, todo. ¿Cómo se siente eso? Pues fue un viaje, bueno, ha sido un viaje muy loco, porque literalmente lo empecé a grabar en un cuartito de 3x2 en México. Vivía allá con quien era mi pareja, ¿verdad? Este disco también habla mucho como de ese viaje de amor y desamor. El disco se llama El Proyecto Roma.
que es porque vivíamos en la colonia Roma, ¿verdad? Y tiene como esta cuestión metafórica de que Roma es amor al revés, ¿verdad? Entonces fue como este viaje muy loco y muy introspectivo de amor y desamor. Entonces, de ahí, en el momento yo estaba componiendo las canciones y no tenía muy claro de qué estaba hablando. Y fue hasta después que las volví a escuchar y a escuchar que todas empezaron como a tomar sentido, ¿verdad? Como que en ese momento yo nada más entraba como en una especie de trance compositivo y luego ya con la mente en otro lado como que podía ver de qué estaba hablando realmente, ¿verdad? ¿Cómo encontraste como esa conexión con los sintes? ¿Cómo los encontraste de una manera... No sé, ¿viste algo, escuchaste algo que te gustó? ¿Cómo llegaste como a ese medio? El viaje de cómo empecé el disco es muy cute, porque me fui con quien era mi pareja a México y para esa Navidad yo le regalé un tocadiscos y él me regaló la interfase y el micrófono y como todo para hacer música y luego nos compramos un sintetizador, un microKORG. Entonces ahí empezamos, era como un viaje de exploración conjunto de que queríamos hacer sonidos y ahí los fuimos desarrollando, sí. Suena muy interesante. ¿Vos tenés como algún ritual así muy específico a la hora ya de hacer tu producción que vos digas como, bueno, sin esto no puedo hacer absolutamente nada? Me cuesta mucho sentarme a hacer las cosas, soy una procrastinadora profesional. Pero no tengo un ritual como tal. Lo que sí me pasa es que una vez que me siento me pueden dar 20 horas seguidas haciendo música y entre componiendo y tocando y produciendo y metiendo soniditos. Entonces en ese sentido sí es como que, o sea, es peligrosísimo porque a veces ni siquiera tomo agua ni como. Es como que me meto totalmente en el ride. Pasando ya como, ahora que nos comentabas como esta introducción a lo que viene siendo el LP, un poco el contexto de cómo nació, ¿por qué decidiste lanzar Casas como la primera canción? ¿Hay como alguna historia que te gustaría contar mientras estás sacando la música o por qué elegiste eso? Bueno, el disco es un disco totalmente conceptual, o sea, cada una de las canciones está unida a la otra por una cuestión conceptual y como de imágenes visuales, metafóricas, ¿verdad? Que se representan a través de la letra. Y eso me emociona mucho porque es un trabajo como muy grande, digamos, es una obra como tal. Y Casas decidí sacarla, a ver, porque era la que estaba más pulida. Esa sí la trabajé también con un productor en México que se llama León Bielma. Con él hicimos un trabajo donde él como ingeniero de sonido pues hizo un trabajo súper tuanis. Y luego la masterización la hizo mi hermano Sebastián Polimeni y esa estaba como súper pulida y dije voy a lanzarla porque ya necesito sacar algo porque si no me voy a quemar por dentro. Entonces me pareció que fue una buena forma, como una estrategia también de generar expectativa, de mostrar que estoy haciendo algo diferente, ¿verdad? Y como no tirar la bomba de un solo del disco, que pues todavía le faltan algunos detalles. Y la verdad es que siento que ha tenido buena recepción y a mí ante todo me ha generado mucha emoción y expectativa y como ganas de seguir creando, porque sí siento que necesito sacar esto para volver a ese mood de creación y composición. Y bueno, siguiendo hablando de Casas, porque yo le estaba echando una ojeada también primero a escuchar la canción como tal y también que viene acompañada de una portada bastante interesante. Entonces, si podrías empezar por hablarnos de qué trata Casas o de qué habla. Ok. Bueno, en mi obra yo hablo mucho con metáforas, ¿verdad? En algún momento de mi carrera como que dije, no, necesito hablar con palabras así súper claras y traté de hacerlo y no me salió. Entonces, Casas habla un poco como de estar en un lugar donde uno sabe que no tiene que estar, pero lo mantiene.
y poco a poco esa casa que es uno, ¿verdad? Se va quemando hasta convertirse en cenizas y bueno, todo el disco es un poco así, es bastante melancólico, ¿verdad? Pero como que siempre mantiene también esa sensación de tipo ave fénix, ¿verdad? Por más cliché que suene, de reencontrarse con uno mismo, ¿verdad? Como que después del caos viene la resurrección. Muy poético, muy Semana Santa. Sí. Nos hablas de metáforas, digamos, pero también nos mencionas que todo tu proceso creativo también tiene que ver mucho de lo que vives, de tu experiencia personal. ¿Hay como alguna inspiración que vos tomes, que vos digas como, bueno, yo puedo agarrar, qué sé yo, esta parte de la historia que me gusta, esta poeta o lo que sea, y lo combino con lo que yo estoy viviendo en este momento para poder crear lo que quiero crear? Verás que no necesariamente me he inspirado como en otros artistas o creadores, pero me he dado cuenta que en mi proceso he generado como un lenguaje muy propio donde uso las mismas palabras para referirme a las mismas cosas. Entonces aquí les voy a hacer un spoiler. Por ejemplo, cada vez que hablo de luces, estoy hablando de personas, ¿verdad? Entonces, eso está súper claro en muchas de las canciones. Cada vez que hablo del sol, estoy hablando de mi pareja. Cada vez que también suelo hacer muchas metáforas como entre lo natural, ¿verdad? Y como esta cuestión de los elementos, el viento, el fuego, la luz, y también con cuestiones mucho más urbanas y como mucho más caóticas, ¿verdad? Como el cemento, los aviones, las luces neones, como... Entonces, si se sientan a escuchar el disco como con detenimiento y a como unir cabos en cuanto a la letra, la poética tiene muchas metáforas que son un lenguaje visual, digamos, por decirlo así. Qué interesante como que describes esa utilización del entorno, como de lo que tal vez estás rodeada o no sé, de lo que te gustaría estar rodeada, digamos, en ciertos momentos. Me parece muy interesante porque siento que es un recurso que se ha perdido un poco en la música, eso de utilizar la naturaleza como una metáfora, que también es muy propio del folk, ¿no? Tal vez hay una transformación, pero hay cosillas ahí que siguen permeando lo que es ahora, pero eso es parte de la transformación, ¿verdad? Te quería hablar de esta utilización de los sintes. ¿Vos sentiste que fuiste aprendiendo en el proceso? Como vos decías, como no sé utilizar esto, pero no importa. O más bien... Todavía no sé. O fuiste, digamos, como, bueno, voy a aprender a usar esto, o qué sé yo, algo así, o cómo fue ese proceso. De ahí, como te contaba, compramos ese microcorg y de ahí yo me metí horas a empezar a sacarle sonidos y a experimentar con él. En el mismo programa de grabación también, ¿verdad? Trabajando mucho con lo que es el MIDI, explorando todos los sonidos habidos y por haber que te ofrece la tecnología, ¿verdad? Entonces, sí, no diría que yo sé de sintetizadores como tal. Sí, diría que soy una gran curiosa y que ahí yo he ido como tratando de encontrar cuáles sonidos como que resuenan conmigo e ir creando, sí. Este LP, ¿qué nos puedes contar ya además de Casas, que es como esta primera introducción? ¿Qué nos puedas contar como que vos digas como, bueno, me gustaría, o más bien, voy a plantearlo así, vos cuando haces tu proyecto, vos pensás como, bueno, a mí me gustaría que la gente que lo escuche sienta esto o entienda esto, o más bien lo ves como desde, bueno, voy a lanzar y no me importa, como quiero que la gente entienda lo que quiera entender. Sí, yo siento que el arte en general, ya sea música, arte visual, poesía, siempre tiene ese componente de que la gente debería poder hacer su propia reinterpretación, ¿verdad? Porque al final toca diferentes fibras en todo mundo.
Pero como es un disco tan conceptual y tan personal, a mí sí me nace de repente empezar a contar esta cuestión como de este lenguaje, ¿verdad? Donde cada palabra significa otra cosa, donde se llama el proyecto Roma por esto y yo esto otro, ¿verdad? Entonces, eventualmente cuando el disco salga, sí me gustaría generar como un diálogo alrededor del concepto, pero no decirle a la gente qué es lo que tiene que sentir, ¿me explico? Sí, sí, sí. Porque también se lo he puesto a gente y la gente como que conecta desde su lado, pero también sabe, bueno, también se lo he mostrado mucho a compas y así, que saben como un poco cuál fue el proceso por el que yo estaba pasando cuando lo compuse y lo grabé. Y es como, sí me dicen como, ¡y perro! ¿Verdad? Como, es un disco un poco, es muy personal y es muy crudo y es muy rudo también en algunas cosas, sí. Pero me gustaría que la gente lo escuchara y que me diga qué les generó, sí. ¿Sentís también como que esa, digamos, hacer parte de tu experiencia que fue muy dolorosa, probablemente involucra un montón de sentimientos? ¿Piensas que también hay un proceso como de catarsis en decir como, bueno, esto salió de aquí y aquí va para el mundo? ¿O cómo te sentís de también exponer una experiencia tan personal por medio de un proyecto a muchas personas que pueden escucharlo? Lo siento súper necesario. En mi caso, como que siempre ha sido un poco así y no me cuadra tanto, digamos, como que muchas veces mi arte sí viene de lugares como oscurones y como de sanar heridas y es como, bueno, ya Celeste, pero bueno, es lo que es y para mí es muy necesario. También siento que al exponerlo y al soltarlo al mundo, la gente es parte de ese proceso de sanación, ¿verdad? Como de ese proceso de conectar con la obra, encontrar como qué genera en mí y como resemblanzas. Entonces el público también es una parte muy grande de que la obra se termine de consagrar, ¿verdad? Claro, claro. No, me hace pensar en, bueno, los artistas que yo he escuchado y yo me quedo como, ¿por qué se siente que esta persona escribió esta canción sobre mí? Exacto. Y sobre lo que estoy viviendo? Así como... ¿En qué momento me conoció y me estoqueó? Sí, sí, sí. O sea, como, no sé, un ser omnipresente que vio todo lo que viví y escribió este álbum. Es que yo siento que como humanos vivimos experiencias muy similares a los otros, ¿verdad? Y no solo experiencias muy similares, sino que las repetimos, ma. Entonces vivimos como en un ciclo ahí de alegría y tristeza y desesperanza y esperanza, ¿verdad? Es como una montaña rusa a la que estamos sometidos para siempre. Igual me parece muy bonito, muy sano, digamos, compartir todos estos sentimientos y bueno, que la gente pueda saber como, bueno, no soy la única persona que me siente así y encontrar un refugio en el arte, que parte de eso, para eso existe y bueno, ¿qué seríamos sin el arte, verdad? Hablando de eso, porque también me quería comentar lo que te mencioné de la portada de esta canción y bueno, ahora que me contabas que vos sos artista visual, entonces quería preguntarte si ha habido como un proceso que vos digas que esta LP o estas canciones necesitan como este acompañamiento visual para que tu idea como que se transmita por diferentes medios, o cómo ha sido eso. Es una gran pregunta. Creo que ni yo misma me la he hecho a mí. Pero bueno, particularmente con la portada de Casas, yo tenía una idea muy clara de lo que quería. Pero no fue como que me puse a realizarla, como decir voy a tomar esta foto, sino como que busqué en mi stock de imágenes de arte que ya tenía producido y empecé a jugar un poco como con el collage y como con la sobreposición de imágenes y sabía que quería esta doble exposición de una casa en llamas con un retrato mío que se juntan, digamos. Entonces, de ahí fue muy natural como sentarme a producir esta imagen, ¿verdad? Hasta llegar a un punto donde me representaba, me resonaba con la canción. Y creo que así es un poco, cuando intento mezclar la música con mi arte visual, es así, es
Es como llegar a un punto de encuentro donde las cosas tienen que conectar, pero me cuesta mucho porque siento como si las dos disciplinas fueran muy celosas una de la otra. Entonces, a veces cuando estoy en el raíz de la pintura y del arte visual, no hago música del todo, y cuando estoy haciendo música no pinto, entonces es súper complicado. Qué interesante. Vos, entonces también tienes como... Es como un full involucramiento en el proyecto, ¿verdad? Porque Total. bueno, hay artistas que utilizan otras personas para hacerles su arte visual de su música, pero bueno, vos tenés como este total control ahí casi del todo. proyecto. Sí. Sí, de todo. Yo soy Zoila. Sí, es muy loco porque también como que mi arte visual tiene una cuestión muy autorreferencial, ¿verdad? Muy auto de retrato. Entonces, bueno, igual que mi música, entonces sí se mezclan muy bien, pero me cuesta llegar a ese punto donde logro mezclarlas. En algún momento pensé también como me gustaría hacer una exposición de pinturas donde pueda generar como una obra musical de cada obra pictórica, ¿verdad? Pero no sé, es complicado. Bueno, ahí quedaremos atentos entonces, sí, okay. A ver qué resulta de ese conflicto entre disciplinas. Y bueno, Celeste, ya para ir terminando, la pregunta que siempre preguntan, que es ¿a dónde podemos escuchar tu música? ¿A dónde podemos seguir? ¿Y dónde podemos saber todas las noticias? Buenísimo. Pueden escuchar mi música en Spotify y en todas las plataformas principales de reproducción musical. Salgo como Celeste Polimeni. También me pueden encontrar en Instagram como Celeste Polimeni. Y creo que por ahí sí. Perfecto, entonces muchísimas gracias. Gracias a vos, Jen. Ahí vamos a quedar atentos a este LP y a Claro lo que sí. sigas sacando. También te quería hacer una pregunta que casi se me olvida. ¿Tenés pronto algún tipo de presentación en vivo o cómo está ese asunto? Ahorita no tengo ninguna presentación en vivo ni ningún concierto en el futuro, porque estoy esperando sacar el disco primero para luego hacer una presentación. Sí, Perfecto. Ahí les estaré avisando. Sí, ahí vamos a quedar atentos. Y bueno, ya tienen las redes sociales de Celeste para que vayan a saber todo lo que está haciendo, todo lo que está sacando, etcétera, etcétera. Y también, como les había dicho, vamos a cerrar esta entrevista con esta canción Casas de Celeste Polimeni para que la escuchen, para que vean a ver si Celeste se metió en sus vidas y está escribiendo exactamente de lo que ustedes están sintiendo. Y posteriormente vamos a escuchar de Planeta Fungi, Nena, de Nanabela Cartolano, Un Recuerdo, y otra canción de Celeste, Solar, y ya volvemos con más acá en Iberoamérica Vibra por Exum. Oh cielo.